Tito 3, 4 al 7. Lo leemos todo de la pantalla o de su Biblia. Dice así la palabra de Dios y todos leemos. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Nosotros y por la renovación en el Espíritu Santo, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos eterna. Tito 3, 4 al 7. Amén. El Señor bendiga su palabra. Podemos sentarnos. Hoy tenemos un tema bien hermoso que nos trae a nosotros, aunque no fue hermoso en ese momento por lo que pasó el pueblo de Israel, pero es este tiempo cuando Israel pasó la experiencia de que el arca había sido robada o fue tomada por culpa de ellos mismos. Pero también vamos a ver algunas lecciones importantes de lo que ellos pusieron más peso. Su corazón no estaba recto y pusieron más peso a un artefacto, a un asunto relacionado con Dios, que poner su fe en el Dios que maneja todos los asuntos. Parece un trabalengua, ¿verdad? Pero vamos a leer en primer libro, primero de Samuel, capítulo 4, versículo 1 hasta el 11. Primero de Samuel 4, 1 hasta el 11. Ahí está en la pantalla si usted quiere también leerlo y no quiere desgastar las hojas de su Biblia, puede hacerlo así. Dice así la palabra de Dios. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrarse en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Versículo 3. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová? Ay, qué inocentes. Delante de los filisteos. Traigamos, miren esta maravillosa idea, traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que, viniendo entre nosotros, nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, estas joyitas, Ofni y Finés, y después me explico por qué uso esa expresión, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Usted puede ir viendo las cosas que no le parecen correctas acá. Versículo 5. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. ¿Se imaginan eso? Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ¿ha venido Dios al campamento? Y dijeron: ¡ay de nosotros! Pues antes de ahora no fue así. La cosa importante allí: ¡ay de nosotros! ¿Quién los librará de las manos de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Todavía el paganismo en sus corazones. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres. No les quedaba más. Para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada
cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines. Hasta aquí, que el Señor bendiga su palabra. Ahora, dando un poquito de contexto a este tiempo, el capítulo 3 y el versículo 1 dice que Samuel, el joven, ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Usted puede imaginarse entonces un pueblo como Israel cuando la palabra de Dios escaseaba. Dice que no había visión con frecuencia, por alguna razón, por la dureza del corazón. Ellos se habían apartado de Dios y habían entrado en el paganismo y la idolatría. Y pues, ¿quién iba a estar pensando en la palabra de Dios sino cuando le convenía? Iba a pensar en las cosas de Dios cuando le convenía. Y esto es un cuadro que muchas veces nos atañe a nosotros. Nosotros estamos en el Señor, estamos en la dispensación de la gracia y somos creyentes, pero somos muchas veces creyentes de conveniencia o a tiempo. Cuando necesitamos a Dios, cuando está en un problema, es que le buscamos, y le buscamos de una forma incorrecta. Y es verdad que Dios responde, Dios es gracia y misericordia, pero muchas veces Dios no responde o manda alguna situación en nuestras vidas para hacernos despertar del letargo de estar escaseados o lejos de la comunión del Señor. Y esto es lo que pasaba con Israel. Veamos ese cuadro allí. Escaseaba la palabra de Dios, casi no habían visiones, pero Dios siempre se levanta un remanente fiel, y en este caso era Samuel. Este hombre pedido a Dios, que esta mañana hablaba con mi hermano acá. Interesante que en este capítulo vamos a ver un poquito de eso, de los nombres que tienen. Bueno, este nombre fue pedido a Dios, Samuel, y ese es el nombre que le puso. Pedido a Dios. Y también en el capítulo 4 que hemos leído, en el versículo 12 en adelante, viene la noticia cuando Israel cayó en esta desgracia, 30,000 murieron, y vino un hombre corriendo y le dijo al sacerdote Elí, que para aquel entonces tenía 95 años y estaba viejo y pesado. Yo imagino un señor bastante gordo, había perdido la visión. Y cuando le dieron la noticia, él cayó de espalda y se quebró la nuca, murió allí. Y era parte de la profecía que Dios le había dicho, porque aunque era sacerdote de Dios, él había fallado en su tiempo como padre. Y esto lo digo con temor, porque él no había corregido ni había estorbado a sus hijos de que habían estado delante de Dios. Versículo, vean por favor el capítulo 2. Bueno, capítulo 2, el versículo 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y eran sacerdotes. Estaban en pecado, estaban en libertad o libertinaje enfrente del templo del Señor. No solo que escaseaba la palabra de Dios, es que iban en contra de la palabra de Dios. Y estos son tiempos similares a los que venimos. Estos eran los líderes, o los que se suponían guiaban al pueblo de Israel. Estaban en pecado y estaban dando una señal de libertinaje y de pecado. Y esto causa temor, hermanos, porque la iglesia, aunque Dios se mantiene su testimonio con las iglesias bíblicas, tenemos que tener cuidado, porque el asunto viene por aquellos que guían, o que el Señor ha puesto para que nosotros guiemos al pueblo de Dios, y el Señor nos guarde. Pero hay tantos falsos maestros como hubo falsos profetas, lo dice Judas y lo dice Pedro también, y esos hacen pecar a la nación de Israel. Entonces este hombre Elí, versículo 24, no, hijos míos, del capítulo 2, porque no es buena fama la que oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Esta es la situación, este es el ambiente que encontramos, por lo cual Dios permitió que Israel fuera vencido, y en la primera 4,000 hombres y la segunda 30,000 hombres, a pesar de que tenían los aspectos religiosos de su
bueno, valga la redundancia, su religión judía, ¿verdad? Con Dios, el arca y todo, como hacer que estamos delante de Dios con las cosas de Dios, pero su corazón no era recto y Dios permitió ese asunto para que ellos despertaran. El domingo pasado nosotros conversábamos un poco acerca de la posibilidad de que David hubiese perdido el foco, y esto lo decimos, que aunque la Biblia nos dice que él perdió el foco, pero el hecho de irse a refugiar en los brazos del enemigo, los filisteos, él estaba desobedeciendo la palabra de Dios, de que Dios le iba a proteger donde estuviese. Y por supuesto, Dios le protegió allí y no permitió que él fuera contra la nación de Israel, pero él perdió el foco de lo que Dios le había dicho, y algo usó Dios para despertarle, y eso fue el saqueo en Siclag. Cuando ellos regresaron a su ciudad, como ustedes saben, encontraron que la habían quemado y la habían secuestrado a su familia. Pues eso hizo de que él volviera y diera gloria al Señor, y él volvió y dejó a los filisteos porque estaba desenfocado. Pero Dios permite muchas veces estas cosas para que la nación de Israel despierte. Y mire, versículo 25, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Esto es a los dos hijos de Elí, que eran sacerdotes y estaban haciendo pecar al pueblo. Pero ¿qué pasó con Elí? Él había juzgado a Israel por 58 años aproximadamente, y ahora estaba en sus postrímeras. Pero mira la triste descripción que Dios da, y hablo de ellos porque ellos forman parte de esta situación que está ocurriendo en la nación de Israel. Vea el versículo 11 del capítulo 3, que Dios había llamado a Samuel varias veces y le dijo: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñerán ambos oídos. Estoy leyendo en el capítulo 3 y el versículo 12. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Dios lo hizo responsable, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. ¡Wow! No los estorbó, y usted ve que leímos que él les dijo: oye, hijo, no se porten mal, están haciendo pecar al pueblo de Israel, pero no los destituyó, ni aplicó disciplina, ni se mostró fuerte con ellos, sino que, dice el mismo Dios, no los estorbó. Es decir, no les impidió que ellos siguieran con esa vida de pecado que estaban haciendo pecar al pueblo de Israel. Y por ellos, indirectamente por Elí, pues el pueblo perdió a 34,000 personas en no sé cuántos días. Entonces es tremendo, hermano, lo que estamos hablando. Esto es real, esto ocurrió, y hay lecciones espirituales para nosotros, primero como padres o como abuelos. O sea, la disciplina, por eso dice Proverbio: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere grande no se apartará de él. Castiga al niño con vara, pero no es que le vas a caer a varazos para malograrlo, pero sí aplicar una disciplina suficiente que él sienta que hay una disciplina en su hogar, porque esto es lo que vemos, personas que están grandes ya. En México dicen grandes son personas mayores, ¿verdad? Está grande ese hombre, está cuando está viejo, ¿verdad? Yo estoy todavía muchachón, pero lo cierto es que hay personas que tú lo ves con una edad y se comportan, las reacciones son de un niñito. ¿No se han dado cuenta? Sí, yo me di cuenta porque yo mismo lo hice. Porque uno tiene esas reacciones de adolescencia, porque ¿saben qué? Perdónenme la expresión, no le dieron cuerazos cuando estaba pequeño por su papá. No lo corrigieron. Ay, no lo toques al niño, no le hagas esto, no le digas nada, dale todo lo que quiere. Ahí creaste al monstruo. Esto es lo que pasa con los hijos de Elí, Ofni y Fines. Y Dios decidió que los iba a matar. Y dice el versículo, estamos en el capítulo 3, versículo 13, ¿verdad? Porque sus hijos han blasfemado y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Y bueno, él en una parte dice que él los iba a
eliminar en un día, porque ellos habían pecado contra Dios. Versículo 34 del capítulo 2 dice: y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un día. ¿Y sabe lo que hizo Elí? Un hombre ya viejo dice: bueno, Jehová hará lo que tiene que hacer. Y es triste eso, después en las postrímeras, lo que le pasó. Entonces, lo importante, hermanos, del liderazgo, no estamos hablando solamente del liderazgo de la iglesia, pero el liderazgo en nuestros hogares. Nosotros influenciamos muchísima gente, más de los que usted piensa. Ya sea en su familia, ya sea en su vecindario, ya sea alrededor en el trabajo. Hay gente que está mirando el evangelio en nosotros, que nosotros decimos que somos evangélicos. Ellos están mirando y allí ellos van a formarse un concepto, el inconverso, de buscar a Dios o rechazar el evangelio. Ayer tuve una conversación triste con una persona que me decía, le estábamos hablando de venir a la iglesia y de buscar a Dios. Es creyente desde pequeño, pero dice que desde pequeño tuvo traumas con los pastores. Bueno, cuando estaba pequeño, cosas que no valen la pena decir acá, eso da vergüenza. Pero cuando estaba grande, ya acá, en este condado, también tuvo una situación con un pastor en la iglesia que dejó o pastores de la iglesia que dejó mal testimonio en su vida, y él no se acerca a ninguna iglesia. Entonces, ¿qué le puede decir una persona? Orar por él y decir que no todos son así, que vaya a una iglesia, que se acerque al Señor, que es la voluntad de Dios que el creyente se congregue. Pero son cosas que han roto una generación de gente, hombres y mujeres que pueden servir al Señor por el mal testimonio de una persona, y el Señor nos guarde. Y doy gracias a esta congregación porque oramos los unos por los otros, y ustedes, yo siento que están orando por nosotros también. La carga tal vez no sea tan... Hay muchos que tienen una tremenda carga. Nosotros tenemos nuestra carga, pero es una honra. Mi yugo es fácil y ligera mi carga, pero es una honra servir al Señor. Amén. Pero sigamos aquí, bien importante esto, el arca. Dice que el capítulo 4, bueno, en aquel tiempo salió Israel a encontrarse y tuvo aquella batalla y murieron 4,000 hombres. Entonces ellos tuvieron una maravillosa idea, hermanos, de pues traer el arca del pacto. ¿Qué era el arca del pacto? El arca del pacto simbolizaba pues la presencia del Señor. Simbolizaba que el Señor hablaba o iba a hablar o estaba hablando, bueno, hablaba a través al pueblo, pero cuando Dios mandó a construir el arca del pacto para que fuese puesta dentro del lugar santísimo, ¿verdad? Le dio unas instrucciones específicas al pueblo de Israel. Ahí estaba la presencia de Dios y desde allí Él hablaba. Y en el arca del pacto había por lo menos 3 cosas. Era... la vara de Aarón que reverdeció, estaban las piedras de la ley o las tablas de la ley, y estaba una porción del maná que Dios proveyó al pueblo de Israel por 40 años en el desierto. Eso nos hablaba de un testimonio tremendo. El arca conteniendo las tablas de la ley nos habla de los preceptos de Dios, que Dios es un Dios santo. Nos habla de la vara de Aarón que reverdeció, es que Él habla a través de sus siervos, habla a través de sus hombres también, pero Dios habla también precisamente por Él. Él se revela a sí mismo. Pero también el maná es que nos habla que Dios nos alimenta, Dios nos sustenta en todo momento, y eso era símbolo de la palabra de Dios. En Éxodo capítulo 25 vemos algo de eso, ¿verdad? Como Dios dio la instrucción. Pero este era el arca, hermanos, ahí está. Eran como lo llevaban. Por los sacerdotes, eran los encargados de llevar el arca del pacto. Lo llevaban siempre en las batallas. El pueblo de Israel, cuando estaba en el desierto, al levantar el tabernáculo, iba de frente, como diciendo, la presencia del Señor va de frente, va delante. Más o menos es como lo pintan los artistas. No dice cómo o en posición estaban, pero los ángeles o esas criaturas celestiales estaban como tapando la parte de allí para que nadie mirara adentro, porque era como un irrespeto y una
blasfemia y un pecado. De hecho, alguien murió cuando el arca se fue a caer en un momento dado y alguien le metió la mano para que no se cayera y vio por dentro y murió en el acto. Dios lo mató. Es para darle, digamos, certificación de la santidad de la presencia de Dios. Y ahí está las arcas, las tablas de la ley de Dios, la vara de Aarón que reverdeció y el maná. Eso es lo que estaba ahí adentro. Ahora, hay muchas, hasta películas hicieron, Cazadores del Arca Perdida, ¿se acuerdan? De hace años. Hay mucha gente que ha intentado buscar dónde está esa arca. Algunos han dicho que la encontraron por allá, por acá, pero en realidad, ¿qué nos importa? O sea, históricamente puede tener un valor, pero precisamente ese afán de buscar esa cosa para tenerlo y tal, es el pecado en que ha caído la humanidad, de idolatrar las cosas religiosamente, pensando que hay un poder detrás. Y yo no estoy en desacuerdo, ni voy a criticar que alguno use cadenita con la cruz, porque entiendo que es como un recordatorio, es más, hasta pueden predicar el evangelio con eso. Pero de allí que la persona lo use como un amuleto de que yo estoy, mira, aquí tengo la cruz. Satanás, vete. O sea, eso no trae nada, hermanos. Esas películas, olvídese de eso. O tener, y yo confieso que cuando estaba chiquito, como niño, como yo era miedoso, en las noches, yo abría la Biblia en mi mesita y para que como que el Espíritu Santo estaba ahí y me protegiera. De niñito, ¿verdad? No ella. Pero realmente no es así. Eso no te trae ninguna protección si no estás en la palabra realmente. Amén. Entonces, ese es el arca del pacto. Y esto es lo que decía, lo que significa el arca. Era un símbolo de la presencia de Dios. Según Éxodo 25 y 22, era el trono sobre el que el Señor tenía su asiento y desde el que regía o guiaba o presidía a su pueblo. Dice en el versículo 22 de Éxodo, dice, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca de testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel, le decía a Moisés. Ahora, en el propiciatorio, que es la parte de arriba del arca, allí se rociaba sangre. Que la sangre era un testimonio constante de que se necesitaba un sacrificio cruento, o sí, sangriento, de un inocente muriendo para que alguien osara acercarse a la presencia de Dios, porque Dios es santo, es santo, es santo. Cuando Isaías vio esa visión en Isaías capítulo 6, versículo 1, él dice, en el año que murió el rey Usías, estaba yo sentado y vi una gran visión, vi a Dios en el trono. Y entre otras cosas, él dice que vio querubines alrededor del trono que clamaban día y noche, santo, 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 Jehová de los ejércitos. Él reina sobre toda la tierra y toda la tierra está llena de su plenitud. Amén. Dice que él se sintió, wow, ¿qué estoy haciendo yo aquí? ¡Ay de mí que soy hombre muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y pecador, han visto mis ojos al rey. Y es más, es como decir que él entró en el lugar santísimo y vio la presencia de Dios. Iba a morir. Él dijo, soy hombre muerto, porque no podía nadie acercarse a la presencia de Dios como pecadores sin que la muerte viniera. Pero ¿qué pasó? Una ilustración bellísima del Evangelio. Dice que en ese momento un querubín voló desde la presencia de Dios con un carbón encendido. ¿De dónde venía el carbón? Del altar. Y ese carbón encendido es un testimonio constante de que hubo un sacrificio en el Calvario donde el fuego de Dios consumió al Señor Jesucristo. La ira de Dios cayó allí. Era un testimonio de que eso que vendría. Y él se quedó abismado cuando el ángel tomó con una tenaza, me imagino yo, y tocó con el carbón sus labios y dice, ahora quedas tú limpio. Entonces eso es para nosotros, eso es precioso, ver cómo Dios permite que nosotros nos acerquemos a Él por medio de Jesucristo. Pero eso fue una visión que tuvo Isaías de lo que vendría. Ahora mire cómo aquí hay las palabras, hablaré, vea lo que dice, me declararé, estoy hablando de lo que está en rojo, propiciatorio. Nos habla de sacrificio, todo lo que yo te mandara. Entonces habla de ángeles también, los querubines que estaban allí.
los seres angelicales, querubines, Dios hablando y propiciación o sacrificio. 3 cosas, ¿verdad? Miren lo que dice Hebreos capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, hablando. En estos postreros días nos ha ¿qué? Hablado, nos ha revelado. ¿Quién es el arca? Nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, aquí está el propiciatorio, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a ¿quiénes? A los ángeles. Están los mismos componentes del arca del pacto, pero ahora todo reflejado en Cristo. ¿No es maravilloso eso, hermanos? Ver que nuestra arca del pacto es Jesucristo. Por eso, ¿por qué volver atrás a la religiosidad, a los fetiches religiosos? Y la iglesia católico romana por todas las edades ha tenido lo que es la idolatría o la adoración de imágenes y cosas religiosas, y los inciensos y las ropas largas y el humito y el incienso derramado y las vitrinas, de alguna manera que todo el que entra siente, oh, yo estoy religioso aquí. No tiene ningún valor. Para nada. Cuando Cristo se encontró con la mujer samaritana, ella le dijo, bueno, mira, es que es raro que tú me pides a mí, porque samaritanos y judíos no se justan, no se hablan entre sí. Y nuestros padres oraron en este monte. Recuerden que los samaritanos es una mezcla de que los israelitas, cuando estaban en las exportaciones, se unieron con muchos de sus cautivos, y de ahí salieron los samaritanos, que era una mezcla. Se habían asociado, pues, y esa mezcla la gente lo odiaba después, por eso los samaritanos los tenían así. Pero ella dijo algo cierto, nuestros padres adoraron en este monte, porque era donde Dios había dicho que debía adorarse en aquel entonces. Jesús le dijo, mujer, la hora viene y la hora es, porque Cristo ya estaba, que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, donde quiera que estemos. Por eso en Mateo 18 y 20 el Señor dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. No necesitamos ir a ningún monte, a ninguna locación, ni siquiera a este sitio. Ese símbolo de la presencia de Dios es donde está la palabra, donde está el pueblo reunido en el nombre de Jesús. Amén. Claro, este es un sitio que usamos por la bendición de Dios para reunirnos, estar cómodos, escuchar la palabra de Dios y desarrollarnos acá. Pero no crea que esto es una cosa que trae santidad o religión. En un sentido es santo, porque ha sido apartado para este propósito. Aquí no se hacen reuniones de bonche, de discoteca, ni nada, porque ha sido consagrado a las cosas que pertenecen a la salvación. ¿Me siguen? Pero entonces, hermanos, tenemos que la captura del arca, bueno, eso lo vamos a ver ahorita, pero cuando el arca fue sacada, mire lo que dice. Ellos dicen en el versículo 3, traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová para que nos salve de la mano de nuestros enemigos. O sea, que ellos tuvieran la maravillosa idea de pensar que trayendo el arca, que era un cofre de madera, de manera de acacia, revestido con oro, con unas varas, etcétera. Usted tiene la descripción que no vale la pena hablar, pero tiene simbolismo, porque era de acacia, porque era una madera que es algo natural, es algo que es creado, que es algo de aquí, físico, la madera, pero estaba recubierto de oro, y eso nos habla de la humanidad de Cristo, ¿verdad? Pero también su divinidad como oro, como el Dios hecho carne. O sea, ahí en el arca hay demasiadas figuras de Cristo. Pero entonces ellos dicen, traigamos el arca del pacto para que nos salve, ¿verdad? El arca, al ser capturada, fue el golpe más duro que Israel pudo tener. Pero lo primero que vemos es la osadía de decir que vamos a tomar el arca para que Dios nos salve, para que Dios nos proteja. Es decir, traigamos de Silo el arca del pacto para que Dios nos salve de la mano de nuestros enemigos.
Ahora, es bueno buscar a Dios en el tiempo de la derrota. ¿Cómo no? Mirad a mí todos los términos de la tierra, que yo soy Dios. Buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá, pedid y se os dará. Aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros, porque Dios da gracia a los humildes, pero al altivo mira de lejos. Acercándoos a Él, piedra viva, etcétera. O sea, la Biblia nos habla de acercarnos a Él constantemente, pero no. O sea, no es que no, pero es que específicamente nada más cuando le necesitamos. Y fíjense lo que ellos estaban buscando, el favor y la ayuda de Dios después que habían ellos hecho su parte más maravillosa: estar sin comunión delante de Dios. No buscaban la palabra, no buscaban revelación, sino, el arca, vamos a traerlo. Pero ellos tuvieron la osadía, hermanos, vean el versículo 3, dice: cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Y yo lo veo como algo sarcástico, irónico, pero entiendo que era la ignorancia, y era que, como dice 2 Corintios, el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Estaban cauterizados por el pecado. ¿Cómo van a preguntar, como echándole la culpa a Dios? Bueno, nos mataron esta cantidad. ¿Por qué Dios nos hizo eso? ¡Ay, qué santicos! Es decir, ellos estaban apartados de la presencia de Dios. Ellos no buscaban la palabra de Dios. Ellos estaban en infidelidad delante de Dios. Y Dios le dio el primer golpe en el versículo 2, cuando mata a 4,000 personas y dice: Señor, ¿por qué? Y ahí no reaccionaron. Hace falta otros golpes para que Dios los haga reaccionar. Pero en el segundo, ellos tienen la osadía de, primero, quejarse delante de Dios. ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová? Descaradamente le piden cuentas a Dios, como que Dios, tú eres el culpable. Y eso no le pasa, no le parece familiar hoy en día, cuando la gente dice: ay, pero Dios sí es malo, mira lo que permite. La gente necia, cuando usted va a hablarle el evangelio, dice: pero mira cómo está el mundo, porque Dios permite todo esto. No, porque tú te permitiste todo eso como humanidad y ahora vienes a echarle la culpa a Dios. Es como irónico, ¿verdad? Y a veces duele esto, pero nosotros también estamos en pecado y muchas veces actuamos de esa manera. Dios, ¿por qué? La actitud del creyente debería de ser: Señor, no ¿por qué?, sino: Señor, ¿para qué? Algo el Señor está trabajando en nuestras vidas, ¿verdad? Algo el Señor quiere hacer con nosotros. No esperemos que lleguen esos momentos para decir: ay, yo sabía, por ahí venía. O sea, busquemos al Señor. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual será amplio en perdonar. Entonces, lo segundo es que ahí vemos que se imaginan que pueden ponerse de parte de ellos. Dios se puede poner de parte de ellos si la próxima vez traen el arca. Enviaron a Silo por el arca y Elí no tuvo el valor de frenarles, sino que envió ¿a quiénes? A los 2 hijos que estaban fuera de la comunión de Dios, que no habían sido disciplinados y que estaban llenos de pecado, sin confesar, sin disciplinar, y de paso habían hecho pecar al pueblo de Israel. Con esos 2 personajes fue que el arca fue llevado a que, según Israel, que viniera la santidad de Dios. ¿Y en manos de quién venía? Entonces vemos eso allí, hermanos, que son los líderes que Jesucristo habló después, que eran como los fariseos, que eran esos ciegos que estaban llevando a otros y los 2 iban a caer en el hueco, ¿verdad? Y que las cosas bíblicas, la Biblia inclusive, cualquier cosa que sea religiosa, no nos salva, no tiene ningún poder, hermanos. No hay poder sino en la sangre de Jesús. Amén. Entonces, no tuvo el valor de pararlo, sino que envió a sus 2 malvados hijos con el arca. O al menos no impidió que se las llevasen. Ya no tenía la autoridad, ya estaba viejo, qué sé yo. Pero lo tercero es la profunda veneración idolátrica que tenía el pueblo de Israel con las cosas de Dios.
Ya ellos habían perdido lo espiritual. Ellos estaban teniendo, eran reliquias. ¿Ustedes se acuerdan que la serpiente de bronce que quedó por allá arrimada, la agarraron un día para adorarla? O sea, está la idolatría en el corazón del hombre. Hermanos, si hoy en día vemos hermanos que tienen, son creyentes, tienen cosas de idolatrías en sus casas. Y esto, hay buenas costumbres, hermanos, que hay que llevar, pero no debemos ponernos idolátricos acerca de eso. Una buena costumbre, por lo menos, es venir a la iglesia, digamos, presentable, ¿verdad? Usted puede venir en chores, en chancletas, si usted piensa que eso es presentable delante del Señor, ¿verdad? O traer su mejor ropita, ¿verdad? También delante del Señor. Pero no debemos hacer eso un culto de que es obligatorio, sino te vemos como gallina que mira sal. No, hermanos, aquí hay libertad, pero debemos de ser conscientes que hay buenas costumbres, pero también hay cosas que no podemos poner como idolátricas. Y cuidado si las cosas que tenemos legítimas, familias, qué sé yo, trabajo, que es necesario, no hacemos el esfuerzo delante de Dios de orar y procurar librar días donde no podemos reunir. Yo sé que es difícil, hermanos, pero hagamos siempre ahí el empeño para podernos congregar, porque pasa la vida pasa muy rápido. Y después, caramba, no me pude ni congregar, no crecí lo suficiente, no tuve la bendición de Dios porque no puse mi esfuerzo. No está en la Biblia lo que voy a decir, pero a Dios rogando y con el mazo dando, no está en la Biblia. Pero mire lo que pasa aquí. Entonces, cuando el arca, que era una misma institución, una señal de la presencia de Dios, la presencia de Dios no estaba allí. No estaba allí. 1 Corintios 10 y 14 nos dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Amén. Entonces, cuando el arca llegó, los mismos filisteos tuvieron miedo. Eso es interesante, hermanos, porque los filisteos podían muy bien temer si el arca traía la presencia de Dios omnipotente que hirió a los egipcios. Los inconversos tenían testimonio del poder de Dios. Lo que no estaban al cabo de saber es que la presencia de Dios se había apartado de ellos porque ellos no estaban con el Dios de todas las cosas, sino con las cosas que Dios usa. Entonces, esto es una lección para nosotros también, hermanos. No vengamos al culto para digamos, calmar nuestras conciencias, o ni siquiera demos ofrendas como hace el pueblo católico a mis limosnas. Demos con la conciencia de que eso va a ser utilizado para la gloria de Dios. Vengamos con la conciencia de que vamos a recibir bendición. Veamos venir al sitio que sabemos que Dios trae bendición, aunque sea un sitio humilde, aunque sea una piedra debajo de una matemango. Pero gracias a Dios que esto es más que una matemango, ¿verdad? Hasta aire acondicionado tenemos. Pero lo que quiero es animarles, hermanos, a que veamos las cosas que en el pueblo de Israel fueron malas y no dieron resultado, y que el fetichismo o la idolatría o las cosas religiosas no traen en sí misma bendición. No te pueden salvar, como no salva un Cristo, por más bonito que parezca, no salva para nada. Porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Pero entonces dice en Lucas 16 y 8, hablando de el mayordomo inconverso, dice, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de Dios. ¡Wow! Los inconversos muchas veces tienen mayor discernimiento que el propio cristiano acerca de las cosas de Dios. Eso nos debería de avergonzar. Y ellos, ¿qué hicieron? Mira, no podemos, ¿qué vamos a hacer? Sean valientes y dejen el pellejo en esa guerra. Pero no sabían que la nación de Israel no tenía ese Dios cuya presencia ellos se jactaban, y ellos cayeron allí. Entonces, la fe de Israel en el arca nos salva de nuestros enemigos. En el Salmo 78 habla de esta situación y dice, y en gran manera aborreció Dios a Israel, dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en manos del enemigo. De hecho, Marcos, cuando en el capítulo 4, el versículo, vean el versículo
21, dice que estaba la mujer de uno de los hijos de Elí, y cuando oyó que había muerto su marido y su suegro había muerto, acababa de morir, y que el arca había sido tomada, lo que ella más le dolió, parió, en ese momento parió, es que el arca había sido tomada, y dijo, versículo 21, llamó al niño Icabob, diciendo, traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y su marido. Entonces dijo, pues, traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Y puso nombre a su hijo Icabob, que quiere decir gloria traspasada o sin gloria. Y ahí nos da uno de los puntos de que Dios utilizaba, cómo ponía los nombres, por circunstancias, por profecía, por cosas que pasaban, y la gente tomaba los nombres. Pero la gloria de Dios fue traspasada en ese momento. Pero claro, Dios no se queda sin testimonio. No había poder porque el arca, Dios no es que no estaba en la presencia, es que Dios no estaba para ellos. Porque cuando llegó delante de los filisteos empezaron a tener problemas. Le salieron tumores, le salieron ranas, toda cuestión. Y ellos no, pásaselo a otra ciudad. Cuando le llegó a esa ciudad, no, quita eso de aquí que no está. Y bueno, fue a 7 meses estuvo el arca en el poder de las manos enemigas, y luego fue otra vez rescatada a la nación de Israel, hermano. Pero ¿qué tenemos aquí? La fe en cosas que no salvan. El reino de Dios no consiste en palabras ni en objetos, sino en poder. Tengamos cuidado con la idolatría en cosas religiosas. Eso no salva. Es la confianza en Dios, es buscar su palabra y buscar la revelación de la palabra. ¿Qué estamos haciendo al respecto? Entonces, en resumen, número 1, hombres impíos no pueden preservar el poder de la fe verdadera. Hay muchos falsos maestros que Dios juzgará y están desviando al pueblo de Dios y haciendo pecar a algunos pocos creyentes que de verdad hay en esas congregaciones. Tengamos cuidado y juzguemos todo por la medida de la palabra de Dios. 2, que el Señor no protegerá las formas cuando el Espíritu se ha ido. No protege ni siquiera una gran congregación. En estos días tuvimos el tiempo de estar en Texas. Y pasamos, que Texas tiene el Bible Belt, entonces hay iglesias por doquier. Y yo soy una iglesia presbiteriana que tenía la bandera homosexual. Y eso es, y después vimos de una noticia de un pastor, o casi, yo estoy entre el pastor y sacerdote, pero pintado y todo, y ministrando. A esto hemos llegado, hermanos, tengamos cuidado, gracias a Dios que Él nos preserva. Y que debemos nosotros ser fieles a pesar de que alrededor tenemos tantas cosas. El Espíritu se ha ido en esas iglesias y Dios todavía puede actuar, pero tenemos que cuidar y ser fieles con lo que Él nos ha dado. Número 3, que el pecado siempre lleva a la derrota. Elí no corrigió a sus hijos hicieron lo que le dio la gana y siguieron ministrando en la casa de Dios, no hubo disciplina y Dios trajo disciplina sobre Elí y la nación de Israel pagó también las consecuencias, porque ellos se alejaron, porque si no hay guía, ¿verdad? Pues el pueblo se desparrama, no había la palabra de Dios, no había revelación, pero Dios siempre levanta y mantiene un remanente fiel. Oremos que el Señor nos mantenga y el Señor nos permita que cuando Él llegue estemos haciendo lo que Él quiere que hagamos. Seamos testimonios para el inconverso de que la presencia de Dios está con nosotros y no que somos una denominación con un poco de cosas religiosas. Amén.